Buenos días a todas y a todos. Gracias en primer lugar por estar acá. Yo soy Laura Daneri, soy directora de administración y como contaba Ceci, me convocaron para hablar del proceso de compras, de cómo es que nosotros adquirimos los bienes y los servicios y cómo gestionamos el suministro, ¿sí? Así que en primer lugar, y a método introductorio, el objeto de esta exposición es justamente analizar el proceso de adquisición de bienes y servicios del hospital con la finalidad de que, bueno, todos los presentes se lleven un panorama general de cómo se hace la gestión, quiénes intervienen en el proceso, por qué es importante su intervención también, y sobre todo y especialmente las mejoras que tuvimos a partir de la implementación de un sistema de gestión de calidad en el año 2020 y de la certificación del proceso bajo la norma ISO 9001, que es una norma internacional de estándares de calidad, ¿sí? Bueno, en primer lugar, nosotros, Hospital Posadas, somos un organismo descentralizado que se encuentra en la órbita del Ministerio de Salud de la Nación. Entonces nos encontramos alcanzados por el denominado régimen de contrataciones de la Administración Pública Nacional. Este régimen se aprobó con el decreto 1023 del año 2001 y es la norma madre, es la norma que nos va a decir cómo tenemos que gestionar, qué es lo que tenemos que hacer y de dónde salen los principios y las pautas generales, ¿sí? Es decir, es el régimen que nos va a regular, en principio, todo lo que vamos a hacer a lo largo del proceso. Y que dice también cómo tiene que gestionar toda la administración pública nacional. Cuando hablo de nacional, no me refiero en sí a todo el país, sino justamente a las jurisdicciones y a las entidades que se encuentran en la órbita del Poder Ejecutivo Nacional. De lo que me importa de este decreto que se lleven es que tiene por objeto que las obras, los bienes y los servicios que adquiere la Administración Pública Nacional sean obtenidos con la mejor tecnología proporcionada a las necesidades en el momento oportuno y al menor costo posible, con la finalidad de que la administración tenga un desempeño eficiente y que además este desempeño vaya de la mano con alcanzar los objetivos y las necesidades que requiere la sociedad, ¿sí? Entonces, desde ahí podemos ver que hay un interés público que existe y que está relacionadísimo, por decirlo de alguna manera, con la necesidad de la adquisición del bien y el servicio, ¿sí? Las compras y las contrataciones son un factor indispensable para que cualquier jurisdicción y cualquier entidad estatal pueda cumplir con las funciones y las misiones que le son inherentes. Entonces, desde ese ámbito, el objeto del régimen no es otro que el de comprar bien, que el Estado compre bien. Ahora, ¿qué es comprar bien? ¿No? El régimen nos va a decir que comprar bien es contratar bienes y servicios al mejor precio. Ya ahí no hablamos solamente del menor precio, sino que ese precio esté relacionado con lo que estamos adquiriendo, con la calidad que estamos necesitando, y que obviamente sirvan para cumplir y satisfacer las auténticas demandas y necesidades públicas. Sí. El régimen además nos va a hablar de una regla general para comprar. Esta regla general es la licitación pública. La licitación pública es el mecanismo por excelencia para la adquisición de bienes y servicios. Es la forma en la que la administración pública tiene que contratar. Esto es muy importante porque puede ser que algunas y algunos de los presentes no estén tan relacionados con este concepto. Es un mecanismo, es un procedimiento de principio, ¿sí? Es como debería un organismo del Estado abastecerse. Es un procedimiento por el cual la necesidad se va a plasmar en una plataforma digital que se llama Comprar, ¿sí? Ahí se va a invitar a los interesados, a los proveedores que se presenten y formulen sus ofertas, de las cuales se va a seleccionar la mejor, ¿sí? Con todos estos criterios que veníamos hablando anteriormente. Y sobre todo, que den cumplimiento a lo que se requiere en el famoso pliego de bases y condiciones particulares que va a estar específicamente armado para llevar a cabo la contratación. Entonces, hablábamos recién de, bueno, el objeto, la finalidad, el interés público, que la licitación pública es la forma, ¿no?, en la que tenemos que contratar. El decreto 1023 también nos va a decir qué tipo de contratos se tienen que hacer a través de esta licitación, de esta forma de contratación. Y nos habla de compraventa, de suministros, de servicios, de locaciones, de consultoría, de alquileres, de concesiones de uso, obras públicas, de concesiones de obras públicas, y termina diciéndonos que en realidad hay que gestionar todo lo que no esté excluido expresamente. Entonces es más fácil por oposición quizás ir a lo que no está incluido,
que van a ser los contratos de empleo público, las compras por caja chica, las operaciones de crédito público, las operaciones con estados y organismos extranjeros, y aquellos contratos que tienen por finalidad la defensa del país en el exterior. ¿Sí? Bien. El decreto 1023 también nos va a dejar unos principios que son muy importantes y nos van a acompañar durante todo el proceso. Me parecía importante también traerlos porque acá hay muchos presentes que trabajan día a día con esto, pero está bien que los recordemos, que los repasemos, que los reforcemos. El decreto 1023 nos habla de la razonabilidad del proyecto y la eficiencia de la contratación. Esto está sumamente relacionado con qué estamos pidiendo, por qué lo estamos pidiendo, qué es lo que vamos a necesitar, es lo mejor que podemos pedir para lo que necesitamos. Nos va a hablar de la concurrencia de los interesados y de la competencia entre oferentes. Esto significa que los organismos del Estado tienen que hacer lo posible para que la mayor cantidad de interesados se presenten y formulen sus ofertas, cosa de elegir efectivamente la mejor. La transparencia en los procedimientos, en esto hacía mucho hincapié el decreto 1023 porque, como dije antes, es del año 2001, en ese momento no trabajábamos con las plataformas digitales con las que trabajamos hoy, como el GDE y la plataforma Comprar. La responsabilidad, la publicidad y la difusión, esto tiene que ver con el tiempo que tiene que estar publicado, el proceso y dónde, cosa de que también los interesados puedan conocer que existe este proceso para poder presentarse. La responsabilidad de los agentes y funcionarios que obviamente participan y autorizan las distintas etapas del llamado, de la licitación. Y por último, la igualdad de tratamiento para los interesados y los oferentes, esto también es muy importante, refiere a la información que van a tener cada uno de los que están interesados en presentarse a lo largo de las distintas etapas. Bien. Ahora bien, hablábamos antes de esta licitación pública, que hay que aclarar también que podemos percibir no es inmediata, ¿no? Es una gestión que no es instantánea. Entonces, el 1023 nos va a hablar de la necesidad de la programación, ¿sí? Esta programación de licitaciones refiere que se tiene que hacer a través del Plan Anual de Contrataciones, también conocido como PAC. Y dice que las jurisdicciones formularán un programa de contrataciones ajustado a la naturaleza de sus actividades y a los créditos asignados en la ley de presupuesto. Esto es muy importante, porque obviamente nosotros tenemos requerimientos sociales que se traducen en distintas necesidades, que a su vez cada necesidad tiene una urgencia de satisfacción distinta. Entonces, desde ese ámbito, y sabiendo que justamente una licitación no es algo instantáneo, ¿sí? Es indispensable que la administración establezca un rango de prioridades, ¿sí? Una agenda de temas a afrontar. Desde ahí surge el Plan Anual de Contrataciones como la forma de programar, es nada más ni nada menos que un cronograma, un calendario de las necesidades que hay que atender y cuándo hay que atenderlas, ¿sí? Y con las actualizaciones año a año que se requieran según lo que estamos consumiendo y para qué necesitamos el bien o el servicio. La importancia del Plan Anual de Contrataciones se ve, es indispensable para poder gestionar, ¿sí? Por todo esto de lo que estábamos hablando, surge como punto de partida para la planificación y también como para la transparencia, por esto que venía mencionando antes, de decir qué es lo que necesitamos, por qué lo necesitamos, cómo lo vamos a necesitar. El Plan Anual de Contrataciones permite poder planificar, permite otorgar mayor previsibilidad y eficiencia al proceso y sobre todo también evitar situaciones de fraccionamiento que están prohibidas. Estas situaciones son las denominadas desdoblamiento. El 1023 lo que nos va a decir es que nosotros no podemos salir a adquirir el mismo tipo de insumo, de bien o de servicio constantemente. Por eso hace referencia a una planificación, ¿sí? Bajándole un poco al plano nuestro, al hospital, a cómo trabajamos nosotros, es por eso que es muy importante que las unidades requirentes, que son las que centralizan los pedidos de los distintos servicios año a año, trabajen codo a codo con los servicios de manera tal de poder planificar qué es lo que vamos a adquirir, qué es lo que necesitamos, revisando justamente las metas y los objetivos del organismo, las metas y los objetivos del servicio, controlando también obviamente el stock y los consumos, ¿sí? Evaluando estadísticamente cómo fue modificándose y cómo fue variando, y sobre todo también teniendo en cuenta los plazos de las contrataciones vigentes que puedan llegar a existir. Con todo eso se arma la planificación y se dice qué es lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos. Quiero destacar que obviamente esto es la regla general, ¿sí? Quizás no lo dije antes, la licitación pública es la regla general, el plano de compras es la regla general, pueden darse situaciones de excepción,
nos ha pasado, nosotros acá conocemos lo que fue la pandemia y cómo de repente quizás todo lo que teníamos planificado se nos cambió de eje de un momento a otro y tuvimos que salir a dar respuesta a una demanda enorme de otro tipo de insumos, de determinaciones, de un montón de cosas que no teníamos previstas. Pero bueno, el decreto 1023 nos dice, nos da la pauta de cómo tiene que ser, cómo debería ser y qué es lo que tenemos que hacer. Sí. Bueno, ahora ya para adentrarnos más en lo que es el ciclo, quería reflejar justamente cómo, de dónde nace la necesidad del bien y cómo es que termina. La unidad requirente a través de los servicios va a exponer la necesidad de contratar un bien, un servicio, de adquirir un insumo, va a solicitar las autorizaciones pertinentes. Ese requerimiento va a llegar a compras. Compras, después nos vamos a detener en este punto específicamente. Compras va a gestionar todo el proceso de la contratación, lo vamos a ver más adelante. Vamos a recepcionar el bien, el servicio, el insumo, y eso se va a traducir en la prestación del servicio que nosotros damos todos los días. Ahora bien, esto es un mapa del proceso con las etapas más importantes, ¿sí?, que quería reflejar. En primer lugar, cuando llega la solicitud de contratación, el pedido a compras, es donde se inicia la gestión, ¿no? En esta solicitud es indispensable que, bueno, tenga toda la información que se necesita. La solicitud viene de la mano de qué es lo que vamos a adquirir, cómo lo necesitamos en sentido de la regularidad de las entregas, el suministro, cómo es el tipo de suministro, qué bienes necesitamos, todos descritos en renglones distintos. ¿Sí? Cada renglón, yo voy a hacer mucha referencia a eso. Significa un insumo, un tipo de servicio. ¿De qué montos, de qué sumas involucradas estamos hablando aproximadamente? ¿Sí? Eso nos va a definir también cómo vamos a gestionar de ahí en adelante. Los códigos de catálogo son justamente la descripción de ese bien en la plataforma que yo antes mencionaba en el comprar. Si no está, hay que salir a pedir en realidad su inscripción. Las especificaciones técnicas del bien, cómo se necesita el bien, cómo tiene que ser, qué tipo de calidad, un montón de cosas inherentes a lo que se necesita. ¿Sí? Con toda esa información, el departamento de compras carga esa información en la plataforma en que informar justamente si está en el plan anual de contrataciones esa necesidad y si no está, bueno, ¿por qué no está? ¿No? Y a partir de ahí se va a iniciar la etapa de la autorización del llamado. Esto es básicamente trabajar en el proyecto, en la disposición, en el acto administrativo que va a aprobar la máxima autoridad del organismo. ¿Sí? Toda la gestión tiene que estar aprobada explícitamente por la máxima autoridad, salvo algunas excepciones. Y a partir de ahí se va a publicar esta necesidad en la plataforma Comprar con ese acto administrativo de autorización y el proceso va a estar en estado de publicación por una cierta cantidad de días, va a depender del tipo de proceso del que hablemos. Yo tomé como referencia la licitación pública, así que quizás es el proceso más extenso, por decirlo de alguna manera, y el que requiere de más tiempo de publicación por las sumas involucradas. Estamos hablando en términos generales de 2 semanas de publicación. ¿Sí? En esta etapa los interesados, los proveedores interesados van a poder hacer consultas, solicitar aclaraciones, se van a poder hacer modificaciones en los pliegos de ser necesario. Y cumplido ese periodo, se va a realizar el acto de apertura de ofertas, que no es nada más ni nada menos que ver quiénes se presentaron, las sumas involucradas, y a partir de ahí va a pasar a un periodo de evaluación. Este periodo es confidencial, en el sentido de que ya los proveedores no van a poder hacer consultas, no van a poder solicitar aclaraciones, ¿sí? Y la comisión evaluadora del organismo va a ser quien evalúe las ofertas desde un aspecto técnico y formal, de ver si los proveedores que se presentaron cumplen administrativamente con lo que se requirió, si están efectivamente inscriptos, si no tienen deudas en AFIP, son cuestiones que se verifican en esta etapa. Y si todo eso cumple, el proveedor, la unidad requirente va a ser aquella que elabore el informe técnico. Este informe técnico es justamente expresar si la oferta cumple o no cumple desde el punto de vista técnico y también desde el punto de vista económico. ¿Sí? Hay un estudio que se puede realizar en relación a si lo que se presentó está por fuera de los precios del mercado o no. Ahora bien, en ese caso, en que la oferta cumpla y tenga todos los requisitos que se necesita, se va a gestionar la adjudicación y la emisión de la orden de compra.
Podríamos decir entonces que la orden de compra es el producto, es el resultado de todo el proceso que se gestiona. Es el documento que nos va a poder permitir exigirle al proveedor que entregue, también va a ser aquello contra lo cual el proveedor va a poder entregar y después solicitar la contraprestación por lo entregado, ¿sí? Entonces, estamos hablando de un proceso que, como pueden ver, tiene varias etapas. Yo hablaba antes de que no estamos hablando de algo instantáneo o algo inmediato, por eso la importancia de la planificación. Y cada etapa también tiene diferentes instancias. Entonces, acá el factor tiempo empieza a jugar un rol clave a la hora de no solamente planificar, sino también de gestionar. La gestión del proceso necesita una optimización de los tiempos y una gestión eficiente, porque una contratación exitosa no es solamente una contratación que termina siendo adjudicada, es decir, que tiene un oferente que, bueno, se compromete con las entregas, sino que también es una contratación que hace que el suministro no se vea interrumpido. Y para que el suministro no se vea interrumpido, no solamente se necesita que este proceso, que por sí tiene diferentes etapas, como decía antes, se haga óptimamente, sino que además quienes lo piden sepan cuánto tiempo puede llegar a tardar esta gestión para solicitarlo con la anticipación que se necesita. A partir de ahí es que entendemos que el tiempo, como decía antes, es un factor clave. Y para nosotros, el tiempo como una herramienta de medición y de gestión aparece como indispensable a partir de la implementación de un sistema de gestión de calidad en el año 2020. Justamente en ese año, con el objetivo de mejorar el nivel prestacional del hospital y también de reforzar la atención central del paciente y también mejorarla, a nivel institucional empezamos a trabajar con una perspectiva de cambio organizacional basada, entre otros ejes, en la calidad. Ahora bien, ¿qué es la calidad? Bueno, hablamos de calidad cuando hablamos de los atributos, de las características, de las propiedades que tiene un proceso, un producto o un servicio. Cuando hablamos de calidad estamos hablando de trabajar con una herramienta de mejora continua, porque es un sistema que se revisa permanentemente, en el cual los procedimientos y los procesos se estandarizan, ¿sí? Donde efectivamente se trabaja por procesos, donde se desarrolla un liderazgo horizontal en todos los niveles, en todas las áreas, y donde por sobre todas las cosas existe un enfoque claro al usuario, que en este caso, al ser un organismo de salud que brinda servicios de prestación asistencial, estamos hablando de los pacientes, quienes son los destinatarios de todo lo que hacemos. Desde el punto de vista de la administración, en ese momento surge la idea de justamente implementar un sistema de gestión que atravesara a todas las áreas y a todos los procesos. Pero, para arrancar, nos fijamos como objetivo certificar el proceso completo de compras, ¿sí? Bajo la norma ISO 9001, ante IRAM, que es el organismo oficial de certificación en el país. El proceso se eligió por justamente la importancia que tiene el de adquirir las contrataciones, gestionar los insumos, gestionar los servicios en tiempo y en forma. Eso es algo que nunca cambia. Y por cómo podía llegar a repercutir una mejora en este proceso en la atención al paciente. Algo que hasta ese momento, bueno, no se había pensado y no se había diagramado para realizar en la administración al menos. En una primera etapa comenzamos con la formalización de procedimientos. Los unificamos, los trabajamos y los publicamos. Hoy por hoy están en este manual en el que hablaba Cecilia antes. Trabajamos en desarrollar herramientas de medición, ¿sí? Herramientas que nos permitieran conocer dónde estábamos, dónde deberíamos estar, justamente para poder tomar las acciones que correspondieran. Y también trabajamos en implementar un mecanismo de respuesta ante los desvíos, que no son otra cosa que los resultados no deseados. Sobre todo para poder registrarlos y tener un plan de acción ante una situación. A partir de ahí pudimos conocer entonces, efectivamente, dónde estábamos, cuántos, o sea, de qué hablábamos cuando hablábamos de las compras en el hospital, cuántas gestiones se hacían, cuánto tiempo tardaban. Y a partir de ahí pudimos profundizar en el sistema de gestión con la definición de roles, funciones y responsabilidades para cada área. Fijamos metas, objetivos e indicadores de seguimiento, ¿sí? A partir de
justamente conocer dónde estábamos y hacia dónde queríamos ir, o hacia dónde deberíamos ir también, y desarrollando un plan de capacitación con los puntos que eran necesarios mejorar y reforzar, pero sobre todo haciendo especial hincapié en la importancia de trabajar con calidad. Gracias a todo el trabajo y a toda esta implementación, pudimos finalmente a fines del año 2020 alcanzar la certificación, ¿sí? Y después en el año 2021 y 2022 pudimos mantenerla a partir de las auditorías de seguimiento, que son auditorías de mantenimiento del sistema. Acá se muestran las mejoras que tuvimos a partir de esta implementación, sobre todo en los tiempos y en los renglones adjudicados, que para mí son los dos datos más emblemáticos que podemos mostrar de las mejoras. Con respecto a los tiempos, una licitación antes tardaba 5 meses aproximadamente en gestionarse. Ya hace 2 años podemos mantenerla en un promedio de 2 meses. ¿Sí? Estamos hablando de una licitación pública, que son las de mayor monto. No lo puedo mejorar, perdón. No pasa nada. No lo puedo mejorar. Está borroso. Tenés que leer vos los títulos porque no sé. No importa. El primer gráfico habla de la evolución de los tiempos y compara año 2019, 2020, 2021 y 2022. En el año 2019 teníamos un promedio de 145 días, ¿sí? De ahí pasamos en el año 2020, se mantuvo. A partir del año 2021 y 2022 ya estábamos manejando tiempos de 65 y 68 días, aproximadamente un poco más de 2 meses, que es nuestro parámetro con el cual trabajamos y es a lo cual aspiramos en general. Con respecto a la evolución de los renglones adjudicados, que es el segundo gráfico, también comparamos 2019, 2020, 2021 y 2022, tenemos una mejora desde el 54% en el 2019 a, en promedio, un 80% en 2021 y 2022. Así que las mejoras, bueno, son contundentes, pero no es solamente lo más importante de la implementación del sistema. Obviamente que acá se puede ver todo el trabajo que se realizó, pero lo importante, o para mí es lo más importante para destacar, es el desarrollo de un sistema que nos permite trabajar con esto, nos permite monitorear. Más allá de lo que pueda suceder de un mes a otro o el valor que puedan llegar a dar los indicadores. Hoy por hoy tenemos una plataforma que nos permite trabajar con los tiempos, con el porcentaje de adjudicaciones, pero también con la cantidad de proveedores que se presentan a cada licitación y sacar un promedio. Con la cantidad de rectificaciones que hay que hacer a lo largo del proceso, sobre todo al principio, y con el porcentaje de adjudicación del plan anual de contrataciones. Creo que eso es lo más relevante y lo que queda más allá de cuánto puede llegar a dar de un día al otro, porque puede haber circunstancias que obviamente pueden influir rotundamente en ese resultado. Para ir cerrando, obviamente que la certificación fue posible gracias al enorme esfuerzo y el compromiso de todas las personas que intervinieron durante el proceso. La verdad que hubo desde el día 1 un compromiso muy grande por todos y todas las trabajadoras que participaron. La verdad que quería reflejarlo en la última filmina con ciertos momentos que nos dejaron no solamente la implementación, sino la primera experiencia de la auditoría y después el mantenimiento de la implementación en el año 2021 y 2022. Y quería destacar que, en primer lugar, que fue posible gracias al enorme trabajo y al enorme esfuerzo, pero que también justamente a partir de la calidad, yo creo que a nivel cultural y de manera interna tuvimos un giro muy positivo. La calidad justamente una de las cosas que hace es promover una cultura interna en la que todas y todos nos terminamos dando cuenta y concientizando de la importancia de lo que hacemos en el día a día, que todas y todos hacemos a la calidad y que por eso nuestro aporte diario es fundamental. Ni hablar de que el hecho de haber podido certificar en el año 2020, haber podido mantener esa certificación 2 años después, hizo que se traduja en un enorme sentido de orgullo y de pertenencia por todo lo que construimos y de voluntad también de querer mantenerlo y mejorarlo por sobre todas las cosas. Quería cerrar con esta reflexión de que para nosotros la implementación del sistema de gestión de calidad no era la meta en sí, sino que la meta era la de mejorar nuestros procesos y mejorar lo que hacíamos. Y la implementación del sistema de gestión de calidad
la definimos como el camino para poder hacerlo. Entonces, realmente que el compromiso por mantenerlo y mejorarlo y por qué no ampliarlo, tiene que ser, es y tiene que ser aún mayor. Sin dudas que por todo lo que puede mostrar es algo que vale la pena, ¿sí? Así que quería, bueno, una vez más, agradecerle. Hay muchas personas acá que hicieron posible esta certificación y esta implementación, así que agradecerles a todas y a todas. Felicitarlos una vez más también porque fue un gran, gran, gran trabajo. Agradecer también a nuestro director general de Administración y Finanzas, Rodrigo Saliturrería, que hoy lamentablemente no puede estar acá con nosotros, pero que fue clave también en esta implementación. Desde el día 1 nos marcó una agenda en donde nos quedó claro que lo que hacemos en el día a día no puede opacar la necesidad de trabajar mejor, de hacer mejor las cosas, o por lo menos debemos luchar en contra de eso, que las urgencias del día a día no nos impidan trabajar en mejorar. Así que gracias también, acaban mis agradecimientos para él. Y bueno, a todos y a todos ustedes por estar acá y a Cecilia Cervo también por invitarme a mostrar algo que para nosotros es realmente muy, muy valioso. Gracias. Bueno, muchas gracias a todo el equipo. Yo tengo un montón de preguntas, o sea, o pretende este ser un espacio de diálogo, y tengo algunas deudas también. En principio porque esto de centrar la atención en los pacientes desde los procesos administrativos implicaría que nosotros podamos hacer planificaciones dentro del plan anual de compras que tengan que ver con lo que surge de la asistencia. Y en eso tenemos cierto pendiente. Entonces, una de las preguntas es, ¿cómo es el ritmo circadiano de esos planes anuales de compras? ¿Cómo decirte? ¿Cómo participa un jefe, una jefa de servicio, de sección, de departamento, para poder ver ese plan anual de compras y ver si los requerimientos que surgen en su propio departamento están o no en ese plan anual? Bueno, es una pregunta más que valiosa, obviamente. No esperaba que no me la hicieran en este encuentro. En términos de cronograma, en estas fechas es en donde se empieza a pedir el plan del año siguiente, ¿sí? Sobre todo porque yo creo que si se pide a principios de año es muy difícil también proyectar a qué se pretende hacer en un servicio o en un área, en un departamento al año subsiguiente, ¿no? Puede ver más o menos el arrastre del año, a ver cómo fue, qué se necesita, qué consumos fueron mayores que otros, hacia dónde queremos ir, si queremos abrir un tipo de servicio nuevo, si queremos brindar prestaciones de otra índole. Esas son todas las cosas que se tienen que reflejar y es por eso que se habla en términos de calendario en estas fechas, ¿sí? Cada jefe, cada servicio se contacta con el representante de la unidad requirente, ¿sí? Eso después podemos hablar, cosa de que lo tengan por escrito también. Y tiene que plasmarle, obviamente, las necesidades fundadas, ¿no? Hacia dónde vamos, por qué queremos. Sirve mucho a nivel estadístico también. Puede que algún jefe lo pida, digo, algún servicio lo tenga más presente. Para mí, por eso es clave seguir el consumo, el stock, de qué es lo que se hace. Y a partir de ahí se eleva y se aprueba. Obviamente se hace también, es muy importante, primero qué vamos a necesitar, sin dudas de cuándo, ¿no? Para qué trimestre estamos proyectándolo. Eso igualmente suele variar. Y después las sumas involucradas, ¿no? Que en este ámbito, bueno, me dirán, es muy difícil. Yo creo que año a año es difícil y bueno, hay que pasar las problemáticas que podemos llegar a tener. Lo importante es planificar qué es lo que necesitamos, cómo lo necesitamos y cuándo lo vamos a necesitar. No sé si responde un poco la pregunta o si hay algo más en relación a eso. A veces pasa que los jefes no saben cuáles son las unidades requerentes que le corresponden para lo que tienen que comprar, y para eso por ahí este no es el ámbito, pero sí es necesario aclarar eso. Si necesito un equipamiento es otra cosa, si necesito un biombo es por otro canal. Entonces, como decir, no queda muy claro para la estructura asistencial quién es mi unidad requiriente, cómo me acerco, cómo participo, X. Ahora te doy.
En términos generales, nosotros lo tenemos de alguna manera diferenciado por los insumos que deberían venir solicitados por la Dirección de Infraestructura, todo lo que tiene que ver con servicios de mantenimiento, de reparación del equipamiento y todo lo que envuelve a la situación edilicia, ¿sí? Incluso los bienes de uso, ¿sí? Que son aquellos que tienen incluso tienen un código de inversión, eso es otra cosa más presupuestaria, pero está bueno que lo mencione. Todo lo que tiene que ver con, a nivel, bueno, me salen los insumos de farmacia, de medicamentos, esterilización. Trabajamos siempre justamente con farmacia y esterilización como comunidad requirente, que la veo Solange, que un poco centraliza todos los requerimientos de ese tipo. Bueno, ni hablar que desde la Dirección de Administración y Finanzas solemos hacer algún tipo de contratación, pero no suelen ser las que más mueven en el plan anual de contrataciones. ¿De cuál más me estoy olvidando? Bioquímica, sí. Le decimos bioquímica, ¿cómo no? ¿Cómo me voy a olvidar? Sí, bioquímica también centraliza todo lo que tiene que ver con las determinaciones del laboratorio, ¿sí? Todos los insumos que se requieren desde ese lugar. ¿Alguno que me quiera ayudar? Suministros, también todo lo que tiene que ver con enfermería, con insumos de librería, con insumos de limpieza. Docencia e investigación también nos plantea con necesidades de contratación, ¿sí? Alimentación, mira, me estoy olvidando de todas, menos mal que vinieron. De alimentación también, todo lo que tiene que ver con el suministro constante de, no solamente lo que tiene que ver con los pacientes que están acá, sino también nosotros, ¿sí? El Departamento de Alimentación de punta a punta. Esas son lo que denominamos unidades requirentes y quienes terminan centralizando los pedidos de las diferentes áreas, ¿sí? Yo creo que hay una situación para los solicitantes, servicios solicitantes, que elaboran el plan anual de compras de su sector particular, que lo elevan para que el departamento lo consolide y que llega a donde tiene que llegar. Y después hay una zozobra respecto de lo que yo pedí, lo que yo programé como mi plan anual de compras. ¿En qué se consolidó? ¿Se compró? Y se solicitó como primera medida, se solicitó porque está relacionado obviamente con lo presupuestario. Yo puedo pedir de todo, pero no todo se puede llegar a comprar. Entonces eso seguramente es una evaluación que se hace contrastando con el presupuesto disponible. Y después hay otra instancia que es de lo que se aprobó de mi plan anual de compras para ser contratado, qué entró, o qué quedó desierto, o qué no hay. Porque si no, yo hago mi plan anual de compras como servicio asistencial y después espero que todo esté, que todo se haya comprado, que todo haya llegado en tiempo y forma. Entonces me parece que ahí hay como una especie de, lo digo desde el lugar de los asistenciales ignorantes profundos de muchas cuestiones administrativas que una vez que lo pidió, tiene que estar. Bueno, una cosa que por lo menos yo noté cuando empecé a trabajar acá es justamente el hospital es tan grande, tantos servicios, tantas áreas para abarcar. Noté que pasaba un poco esto de, vamos a decirlo de una manera, falta de comunicación. No sé si es el concepto más adecuado para hacer referencia a esto, pero bueno, la comunicación entre el área que lo pide, que es un servicio, un área quizás en contraste a todo lo que es el hospital pequeño, también llega al área de compras, que podemos decir, digo, también lo mismo. Ahí la brecha es muy grande en tiempo, en espacio, en un montón de cosas. Un poco para paliar eso desarrollamos una herramienta, es un registro que hoy por hoy tienen acceso todas las unidades requirentes, ¿sí? Que me refiero a quienes solicitan los insumos, para poder seguir el proceso, desde que llega a compras, en qué instancia está, si se adjudicó, si no se adjudicó. Ni hablar de que, obviamente, cuando se adjudica, se notifica, ¿sí? Estamos hablando de que se emite una orden de compra, que puede resultar totalmente adjudicada o no. Digo, hay renglones, hay insumos que pueden terminar fracasados, desiertos. Todas esas son comunicaciones que después se hacen efectivamente por GDE y se notifica a la unidad requirente, ¿sí? De todas formas, esta plataforma un poco viene a paliar eso, a paliar la falta de conocimiento en relación a dónde está el proceso, qué es lo que hace falta, dónde estamos, cómo puedo colaborar también para que el proceso salga más rápido. La verdad que no la incluí en la presentación, pero bueno, tiene toda la información básica del proceso. Y también está la plataforma Comprar, que es pública, no hace falta tener un usuario para verificar el proceso, uno con solamente saber el número de proceso
y la jurisdicción puede entrar a mirar en qué estado está, ¿sí? Obviamente que nuestro registro, nuestra plataforma es mucho más detallada, así que eso creo que ayuda bastante a conocer dónde estamos parados y cuánto falta para que se termine, sí. Dani. Se rompió la tecnología. Hola, buen día. Bueno, en primer lugar, interesante que nos reunamos y nos comuniquen este tema de cómo se gasta o cómo están divididas las compras en el hospital. Creo que todos los trabajadores debemos formar parte de eso y tener conciencia de que gastar más no necesariamente se traduce en mejor salud. De hecho, nosotros tenemos un gasto en salud de un 9-10% del PBI y Estados Unidos un 18%, y en equidad es muy discutido el sistema de salud de Estados Unidos. O sea que no necesariamente se traduce en mejor salud. ¿Qué justiprecio, contra qué comparan los precios anuales ustedes? ¿Qué justiprecios tienen? Y ¿quién evalúa si se ajusta a lo requerido? Porque generalmente eso, yo creo que una de las inconvenientes que tenemos en el hospital es que están centralizadas las compras. Los jefes de servicio no participan mucho, mandan la lista a su departamento, a su unidad de requerimiento, pero no participan en si lo que están requiriendo sirve o no sirve. Muchas veces gastamos cosas que a la larga perdemos plata porque no sirven. Entonces, esa evaluación, e inclusive por ahí los jefes mandan listas a su unidad requiriente, pero no están justificadas con estadística. Lo ideal sería que cada jefe que esté pidiendo de año a año justifique con su estadística por qué está pidiendo lo que pide. Porque si hoy a mí se me ocurre, como jefe de servicio, pedir un insumo el doble año que pasado y a mí nadie me está pidiendo una estadística de unidad requiriente, me toma la lista y se terminó. Y eso te la va a pasar a vos. Pero no me están pidiendo a mí. ¿Por qué están pidiendo el doble? En provincia, por ejemplo, es distinto. El jefe de servicio tiene que evaluar la licitación, tiene que justificar por qué pide lo que pide. ¿Verdad? Si a mí se me ocurre pedir el doble, automáticamente me piden que justifique por qué pido el doble, o por qué estoy haciendo doble licitación, por qué el laboratorio está pidiendo una cosa y yo le estoy pidiendo también. Bueno, eso en nación o en este hospital específicamente, no sé si ocurre así. Me parece que está más centralizado. Por decir un ejemplo, nosotros tenemos compra de acenocumarol, que a mi criterio no lo tengo evaluado, pero creo que sabemos que la licitación, una vez que se abren los sobres, el más barato gana. Excepto que no se ajuste lo requerido. Pero ¿quién evalúa que no se ajuste lo requerido? ¿Quién? Porque si vos no me llamás, como que digo, mira, el señor Parol está haciendo internar una semana más al paciente, porque no entra en el rango. Y comprar ese acenocumarol, yo creo que no se ajusta lo requerido. Esa evaluación creo que no está hecha desde el punto de vista. Digo, entrar a que los jefes hagan esa, o que hagan las licitaciones de cada servicio. Bueno, hay varias cuestiones. La verdad que agradezco también la consulta, la pregunta que se plantea me parece que es muy valiosa. Con respecto a la evaluación técnica, obviamente que se centraliza en lo que es la unidad requiriente por una cuestión de organización, ¿sí? La unidad requiriente después evalúa a nivel de soporte, desde el punto de vista técnico, qué tiene que consultar, cómo lo tiene que consultar, y muchas veces, en gran cantidad de casos, recibimos informes técnicos de unidades requirientes que vienen también fundados en una opinión escrita por parte de jefes de servicio. Eso lo trabajamos así, lo hemos visto, ¿sí? Eso con respecto a cómo se evalúa, o quién evalúa, mejor dicho. Por otro lado, el tema de los precios, me quedó eso en la cabeza. En este ámbito es un tema obviamente complejo. Siempre se solicita que las unidades requirientes se evalúen para iniciar una contratación en función de presupuestos. Obviamente que a más presupuestos va a ser mejor, presupuestos de referencia,
muchas veces me plantean esto de, bueno, pero yo pido presupuestos y los diferentes proveedores o empresas que no quieren, no me arman presupuestos. Yo sé que es difícil, por eso es importante también trabajar con anticipación, más allá de las fluctuaciones que pueda haber, ¿sí? A más presupuesto siempre va a ser mejor para tener una comparación. Hoy por hoy también existen plataformas que está bueno que las conozcan todos. El comprar también como punto de referencia para buscar una orden de compra reciente, quizás de otro organismo, ¿sí? De otra entidad, de otro ministerio incluso, nos puede llegar a servir de otro hospital para saber qué fue lo último que salió, cómo se usó. Esa es una herramienta valiosa y es pública. Incluso la Sindicatura General de la Nación tiene una plataforma también con los denominados precio testigo. Eso antes se emitía en el ámbito de cada licitación que lo requería, pero hoy hay una plataforma pública también que está bueno que se conozca. La verdad que no se me ocurrió incluirlo en la presentación, pero está bueno extender este conocimiento para que también todos tengan la posibilidad de acceder y verificar lo que quieren comprar y en cuánto se habla en términos de justiprecio. No sé si me quedaba alguna otra. Sí. Bien. Un poco de eso hablé, o quise hablar en la presentación. Se supone que nosotros deberíamos adjudicar en principio como regla el menor precio. Ese menor precio después se transforma en la mejor oferta cuando uno empieza a considerar otros factores que tienen que ver con el suministro, la forma de las entregas, obviamente la calidad, ¿sí? No siempre que sea la oferta más barata significa que va a ser la adjudicada. Obviamente que tiene que haber un análisis muy cuidadoso, justamente porque tenemos un interés público de, sí, brindar el mejor servicio, pero también proteger nuestro presupuesto, ¿sí? Y no comprar por demás. Por eso es muy importante tener estas herramientas públicas que, bueno, no son solamente del comprar, sino también de la Sindicatura General de la Nación. Y nosotros desde compras, desde la administración, esto ahora sí lo traigo, cuando recibimos una contratación que es de un suministro constante, por decirlo año a año, mes a mes, tomamos la última licitación para comparar. Esto es algo que sí lo hacemos y se detecta si de repente estamos hablando de un precio mucho más elevado, obviamente por fuera de la fluctuación de precios que puede llegar a haber, eso también se considera, pero también analizamos, bueno, hay más renglones, hay más insumos que se están solicitando, hay la apertura de un nuevo servicio, una nueva área, un nuevo tipo de prestación, de un nuevo menú que justamente justifique. Son cosas que las evaluamos cuando lo recibimos y cuando vemos que hay diferencias de lo que consideramos de cómo debería ser, no nos quedamos con eso y la rechazamos, sino que justamente solicitamos las aclaraciones que son pertinentes. ¿Sí? Eso también lo quería aclarar porque es un trabajo que también lo hacemos y bueno, está bueno compartirlo. Si está dentro de la plataforma Comprar, que es la de la Administración Pública Nacional, sí. Tiene una plataforma, entiendo que sí, la verdad que es valiosa porque en la provincia obviamente hay muchos hospitales que quizás también a nivel regional están más cercanos a nosotros que, bueno, otros que podemos encontrar a nivel nacional. Sí, se puede verificar la orden de compra, lo que pasa es que, por lo menos en el comprar, no creo que salga a partir de buscar un proveedor y las órdenes de compra que tiene adjudicadas. Quizás es más fácil buscar por proveedor porque uno sabe que es el tipo de insumo que ese proveedor brinda. Pero no sé si alguno de compras me puede ayudar con esto. Yo creo que en el comprar no aparece una opción para buscar por proveedor o por tipo de insumo las órdenes de compra emitidas. ¿Aparece? En procesos de la Administración Pública Nacional. Sí, eso es importante. Estamos hablando del comprar, jurisdicción de Administración Pública Nacional, organismos descentralizados, claro. Para buscar de provincia hay que buscar en la plataforma de provincia. Sí. Primero realmente los felicito, ¿no? La licitación de 6 meses a 2 meses ha sido un avance gigantesco para problemas que generaban profundos baches en el hospital y que nada, empezar la licitación era casi como un embarazo acortado.
Y creo que la certificación ante las normas ISO, que obligó a escribir el proceso y demás, fue un gran ordenador, que es lo que en definitiva son estas acreditaciones. Son un ordenador para adentro, si no es que fueron un papelito y nada más. Yo quiero retomar algo de lo que dijo Bachi y algo de lo que dijo él desde mi visión. Creo que vos muy bien dijiste, Laura, que en el hospital, yo coincido, es el diagnóstico del primer problema del hospital, que es la comunicación. La comunicación es un grave problema de este hospital. Alrededor del 2008 aparecieron las unidades requirientes. A mí me tocó en la gestión anterior implementar, definir que iban a ser 7, que por el tipo de rubro que compraban, debían concentrar las compras, como ustedes dijeron, laboratorio, alimentación, la farmacia, docencia, etc. Hubo reuniones larguísimas para ver quién compraba cada cosa, quién le correspondía. No sé, los más viejos recordarán la guerra de las pilas. Y era una batalla entre esterilización y suministro. Las pilas no me tocan, a mí las polas tampoco. Pilas que el hospital usa rolete, laringoscopios, equipamiento, y era la guerra de quién compraba las pilas. Y hubo un movimiento muy fuerte con los jefes de servicio y jefes de departamento, porque ese circuito era nuevo, el de pasar por estas unidades requirientes, por el cual la inmensa mayoría de esos actores que intervenían directamente desde el pedido a la unidad requiriente estaban muy informadas, de alguna manera, de cómo era este circuito porque era nuevo. En mi visión ahora hay un recambio generacional del 90% de las jefaturas y sigue habiendo la gran mayoría de las personas que pasaron por esa etapa no son los jefes hoy. Ya están jubilados la mayoría y no están cumpliendo esa función. Entonces me parece que en relación a la comunicación, este circuito de la unidad requiriente no es tan conocido. No queda tan claro el rol para estos jefes mucho más jóvenes y más recientes, porque no hubo una etapa de volver a eso, que creo que debiéramos volver, y que este es un buen ámbito en una reunión masiva con invitación a los jefes. Piensen que en la estructura actual son unos 65 o 60 jefes de servicio y 60 de sección, 19 de departamento, pero que en breve van a ser casi 100 de sección, 75 o 85 de servicio, que si no están enterados de esto van a meter la pata y se va a volver a producir un corte. Este es el tema 1. El tema 2, que lo agregaba Bachi, es que es verdad que es probable que con reuniones presenciales o no, o por cualquier vía, difundir el circuito y que es cada paso es más o menos sencillo. Pero, y que el hospital todavía es muy débil en la elaboración del PAC, ¿no? Cuando llega la pregunta, ¿cuántas agujas y jeringas van a usar? Todavía impera el dígito oscilante. Y si usé 10.000, ¿cuántos pañales, cuántas sábanas, cuántas? Hay un dato histórico que puede o no estar actualizado. Si todos los años nos quedáramos sin sábanas, es porque evidentemente en el PAC o no compraron las que se pidió, o el que pidió mal. En la gran mayoría de los insumos donde los jefes asistenciales vienen a plantear ¿por qué me compraron 3 y no 20? ¿Por qué? En el PAC decía 3, con lo cual tiene que haber también una capacitación para que los que calculan el PAC en un país de incertidumbres mejoren la precisión de lo que van a necesitar. Ese es el segundo punto. El tercer punto es lo que dice Bachi. Se esforzó, trató de sacar el mejor PAC, pero después no tiene la menor idea de si fue autorizado, y no me importa que se centralicen las compras, es razonable, no va a comprar cada jefe de servicio, van a comprar las unidades requirientes porque aparte así está establecido reglamentariamente, no es un invento Posadas la unidad requiriente. Es una orden del Ministerio de Economía de cómo se compra en la nación. Entonces, pero para el jefe es indispensable que si pidió, digo, cualquier cosa, que iba a necesitar 20 marcapasos y entre la unidad requiriente y la dirección de finanzas dijeron, no, mira, vamos a comprar 5,
El jefe no se entera cuando pide el sexto y dice, ¿por qué si yo pedí 20? No, pero te autorizamos 5 y ahí empieza la disputa. O porque el año pasado solo pusiste 5 y el jefe dice, el año pasado hubo pandemia, por algo, ¿para qué me pediste el pack si puse 20? O quedaron desiertos porque este es el último punto que quiero tratar, que es que estamos en una coyuntura en que la mitad de esto no lo podemos cumplir como debiéramos por la situación económica financiera del país y de los proveedores y de las importaciones. Pero a mí me parece que en esos circuitos es donde tenemos que ajustar enormemente con la pata asistencial que pide para que se mejore el pedido, se vea que el momento del año en que es el pedido tiene que ver con el momento de la definición presupuestaria, para que se pueda ajustar el cálculo, dado que el PAC no respeta muchas veces el pedido, porque el pedido, aparte concuerdo con Daniela, hay que fundamentarlo. Si yo pido el doble, tengo que explicar por qué. Hay una mesa de discusión ancestral desde los países comunistas hasta los ultracapitalistas, que es el presupuesto, que es una torta finita que se divide en porciones. Y una porción es la de la farmacia, otra es la de la alimentación. Y la mesa de discusión presupuestaria es una mesa de puja porque cada uno pretende que le agranden la porción. Eso es así, gobierna quien gobierna. Es la discusión de un presupuesto. Es tener 3 hijos, 100 pesos, y uno quiere una cosa que vale 80, el otro una de 20 y el otro una de 50. Y uno ve cómo reparte. Esto cualquiera que maneja su economía doméstica entiende cómo es la asignación. Por lo cual es muy probable que después del PAC, o porque estuvo mal fundamentado, o porque no hubo un intercambio claro, o porque no alcanzaba para todos, o porque el presupuesto no se aprobó la ley de presupuesto como el año pasado, tuvo que ser, cuando llegó al proceso de compras, readecuado, digamos, a las capacidades del hospital, o algo que parece un número delirante fuera del histórico, o a algo. Y ahí no hay comunicación de devolución. Ahí la mayoría, porque me llegan a mí, es, yo pedí esto, pero yo hice el PAC en tiempo y forma. A mí me parece que es clave que una vez cerrado el PAC, que jamás va a conformar al 100%. Yo no tengo problema en que a alguien que le tenían que comprar 10 le compren 5, si hay un motivo explicable, si la persona pidió de más, si no hay capacidad presupuestaria. El hospital no define su presupuesto, hace un proyecto de presupuesto y lo define Economía, lo define el Congreso, en realidad si lo saca como ley, pero el Ministerio de Economía además dice que asignó tal techo y tal sobretecho, y ahí quedaste. Y lo que no tenés no lo vas a poder comprar, y a veces implica readecuar el PAC a los números de que a todo el mundo le toque una parte. En esa devolución fracasamos, porque entre que la generación de jefes es nueva, que muchos todavía no entienden lo que es la unidad requiriente porque son nuevos y no son unidad requiriente, obviamente, y que después no hay una devolución de cómo salió, me parece que hay un nudo de conflictos y de imposibilidad de prever, porque el jefe, ¿qué le pasa? Que a los pacientes los tiene ahí, no los fue a buscar, los tiene ahí. Entonces, cuando cierran la puerta, se genera un conflicto. Y por supuesto que el que recibe el conflicto es el paciente que necesitaba determinada cosa y no la tiene. En general en el mundo hay alternativas hasta que se agotan, pero uno puede aprender a usar una herramienta de alternativas si sabe que se le está cerrando la puerta. Si no sabe, lo sabe cuando se estrelló. Creo que en eso tenemos que avanzar en la comunicación entre la Dirección de Finanzas y la Dirección asistencial. Por supuesto que también hay servicios de la Dirección de Julieta, de servicios hospitalarios, pero muchos de los servicios de ella son las unidades requirientes, es decir, que conocen el circuito y conocen cómo va el PAC mejor que los que hacen la asistencia directa de la dirección nuestra. Por sobre todo eso, que me parece que es la frutilla del postre que falta para que esto que ya subió 3 escalones, suba los 3 que le falta, y que creo que los tenemos que trabajar en las reuniones de los miércoles, en jefes, con distintas herramientas, pensarlo. Mucho es de comunicación e información, ¿no? Hay una coyuntura que hace que aún los que conocen el circuito están menos enloquecidos, que tiene que ver
con la situación de que hay una amplia gama de nuestros insumos que son importados, donde el país no tiene divisas, donde los importadores o no importan si no saben el precio del dólar o lo tienen detenido en la aduana porque no hay divisas para pagarle, es absolutamente ajena al hospital y que este año ha impactado de una manera feroz. Yo no me canso en cada reunión con jefes explicarles algo respecto de estos ya casi 4 años, 3 años y medio pasados. Los primeros 2 años, como bien dijo Laura, hubo un redireccionamiento por la pandemia a todo aquello que en el primer mes habíamos dicho, esta es nuestra lista de este año. Y donde claramente, bueno, no hace falta explicarlo, pasó acá, en la provincia, en el Chaco, en el mundo. Pasó la pandemia y el año 22, cuando dijimos, este es el año, no hubo ley de presupuesto, porque la oposición no la aprobó en el Congreso. Pero el Estado Nacional no nos dijo cuándo iba a ser el presupuesto en febrero, porque en enero ya sabía que no había ley. Lo dijo en julio, segundo semestre del año. En un país con 100% de inflación, el hospital tuvo que generar las contrataciones hasta julio con el presupuesto del 2021, ¿no? Es como si ustedes con el sueldo de enero del 2021 tienen que ver cómo hacen entre enero y julio del 2022. Lo cual generó que de la lista que ya arrancaba con furor por los 2 años de pandemia, hasta después de julio, es decir, con la mitad del tiempo, el presupuesto es anual, y esto se redujo a 5 meses y medio, más o menos, en tiempos reales, hubo que ver cómo se hacían todas esas adquisiciones para lograr la, creo que excelente ejecución presupuestaria que tiene esta gestión, que ha sido primero entre los organismos nacionales en ejecución el año pasado y segundo el año anterior, que supera el 99,8%. Pero ¿cómo lo ejecutás? Cuando este año parecían alineados los astros, hay ley de presupuesto, el presupuesto mejoró, aparece el tema de que con los altos insumos importados hay un montón de licitaciones con renglones desiertos muy comparablemente mayor que en los años previos, porque los proveedores no se presentan o porque no le quieren poner precio al insumo o porque proponen entregas a 180 días hábiles, más de 6 meses. El hospital no puede comprar con entrega más de 6 meses, porque se le acaba el año presupuestario y paga cuando le entregan. En el medio del índice inflacionario, el proveedor dice, le vendo a OSDE que me adelanta y me paga adelantado. El Estado tampoco paga adelantado. En el instrumental de quirófano, eso ha sido una bomba. 30 o 40% de los renglones de una licitación gigantesca, anual, quedaron desiertos, porque la mayoría hay servicios como urología, como traumatología, que están en dificultades enormes y que ahí la entienden los jefes de servicio porque ellos en su ámbito privado van a comprar ese mismo instrumental y también le dicen, te lo entrego dentro de 5 meses, o con una fijación de precios que duplica, triplica. Laura hablaba de los precios testigos, digamos, de alguna manera, de dónde uno dice compro este precio. En este último bimestre, trimestre, cuatrimestre, el precio testigo de una computadora seguía siendo 400.000 pesos y el precio real de mercado era de 1 millón. ¿Cómo se hace para explicar que uno compró una computadora por 1 millón? En la cocina de la casa es muy fácil explicar. Y bueno, mirá, con la inflación, el dólar, pero en la ley de la administración pública no es tan fácil explicar porque uno compra una computadora 2 veces y medio lo que es el precio testigo. Hablar de todas estas cosas es algo de lo que en general en el servicio, en los servicios asistenciales se habla puntualmente cuando aparece el obstáculo, porque no forma parte ni de la formación ni de la cultura de los jefes asistenciales estos temas. Por eso yo insisto que para el funcionamiento del futuro y para explicar dificultades del presente, habrá que armar una mesa, una gran reunión donde se expongan todos los obstáculos que está venciendo el hospital como institución para lograr, en un año como este, garantizar el abastecimiento y de lo que hay y no de lo que no hay. Porque aparte, debe haber una línea en la que el hospital es ineficiente. Los despidos, que no salió bien,
cuando una persona, yo me peleo con mis pares, cuando alguien me dice el 100% de las veces que el tema es el dólar, la aduana, el renglón vacío, y empiezo a decir, no, mirá, hay alguna que debe ser que te equivocaste. A ver, ¿no? En todo lo que pasa en La Guardia no pasa porque hubo un día que el médico llegó tarde. A ver, ¿en qué plan B? ¿Podemos comprar algo más berreta para seguir teniendo que no tener? ¿Podemos? Son discusiones que parecen técnicas, pero que en realidad le pegan a todo el mundo, empezando por los pacientes que vienen necesitando de un insumo no para determinada cosa. Y donde a veces la respuesta que no se banca, hablo por todos los que están debajo de mi dirección, es decir, no, mira, no se puede, entonces cerrame la puerta para que no venga el señor a pedirme que le haga la endoscopía. Si no se puede arreglar un endoscopio, cerremos la endoscopía, no hay más endoscopía, pero si lo tengo abierto, tengo que poder hacerlo. Esa es una puja que este año en particular, y creo, estoy convencida de que el factor externo es el que tiene mayor peso, porque de hecho no pasó en los años anteriores, cuando ese factor externo no tenía peso, es motivo de una altísima frustración, problemas, descontentos, retrasos para hacer estudios fundamentalmente, porque es retraso y dificultad para un montón de cosas, pero el guardapolvo, el estetoscopio, las sábanas, la comida de los pacientes, están garantizados, ¿no? Aparecen determinadas cosas que están mucho más relacionadas a la infraestructura o a la tecnología. Y para cerrar, respecto de lo que dice Daniel, creo que el hospital se debe un nivel de discusión respecto del que él hablaba, conozco perfectamente el problema al que hace referencia, que es, yo ya, cuando un servicio asistencial se queja de lo que compraron y uno vuelve al punto cero, hay un alto porcentaje de que la especificación técnica no estuvo bien hecha. Entonces, dirigió a comprar eso. En nuestra primer licitación en el año 2007 era de instrumental quirúrgico. Y estaba tan mal hecha técnicamente que compraron una pinza, no sé cuántas cosas para quirófano chinas que duraron muy poco. Pero la especificación técnica no tenía ningún piso de requerimiento, de calidad, de durabilidad, de nada. Compraron lo que decía la licitación. Les digo porque son estos golpes de los que uno no se olvida y aprende. Acá hay que empezar a poder pedir de mejor manera y en particular fundamentar. Pero además hay que aprender a generar las herramientas para rechazar a un proveedor, en lo cual el hospital también es débil. Hace varios meses estamos trabajando en relación a lo que se refería Daniel, más de un año, que el dicumarol que compra el hospital se usa para anticoagular a una persona y uno sabe que está anticoagulada cuando un análisis de laboratorio le da determinado valor y eso normalmente pasa en 2 días. Con esta marca de dicumarol pasa en 7. Son 5 días más de una persona en una cama, con la guardia atestada, no se le puede dar el alta y es muy difícil. ¿Cómo le vamos a pedir a Daniel que haga estudio de biodisponibilidad, que no los hace la ANMAT? ¿Cómo demuestra él esto? Le pedimos a Daniel, le pedimos a los de clínica que busquen la media de días de los pacientes que recibían dicumarol, pero no son las herramientas de la farmacia, digamos. La farmacia del hospital obviamente que tampoco las tiene. Ahí tenemos bastante para aprender cuál es el camino, porque si un proveedor no es adecuado para el hospital tiene derecho a decir te tacho de la lista. Lo que estás vendiendo acá no te lo compramos. Pero eso implica un paso en el que somos débiles para darlo, que creo que es lo que tenemos que desarrollar. Y el otro es fundamental dar saltos, no sé cómo llamarlos, de tecnología. Es muy probable que usar dicumarol, que es más barato en la cajita, pero que lleva los 7 días de internación, que lleva el piripipí, es más caro en los resultados para el paciente que comprar uno de los nuevos anticoagulantes, que es más caro en la cajita, pero que genera que en 24 horas la persona sepa que la posibilidad de que tenga las complicaciones sea menor y que no tiene que venir más una vez por semana o cada 15 días a hacerse un coagulograma, que también
el presupuesto del hospital. Hacer los análisis de costos para tomar esa decisión no puede recaer solo en los equipos asistenciales, que no somos economistas. Ellos tienen que dar la letra y se tienen que centrar los que generan la compra para poder ayudar a sacar una cuenta conjunta, porque los dos están buscando lo mismo, que el resultado sea más efectivo, todo lo que ella habló de los valores de para qué compramos lo que compramos, que el paciente lo tenga resuelto y que al hospital le salga más barato. La cajita siempre va a haber una que es mucho más barata que la otra, el modelo antiguo que el modelo moderno. Pero todo lo que conlleva la cajita del modelo antiguo tiene un costo infernal que no es factible de cuantificar para un médico asistencial. Los días de internación, este hospital jamás pudo decir cuánto salía tener un día un paciente internado. Jamás, bueno, es decir, trasciende un poco esto, además de la seguridad del paciente. La veo levantar el dedo a Nilda, es decir, hay un montón de cuestiones. Esos creo que son como los últimos escalones, Lauri. El primero creo que es el de la comunicación, el de... yo con mucho afecto, y cada vez que lo digo me dan unos quilombos gremiales tremendos para determinadas cosas que tienen, porque lo mismo pasa para muchos aspectos de las leyes laborales, de salariales y demás, donde tengo muchos amigos muy queridos que a los fines se portan como analfabetos cívicos. Lo digo con afecto, ¿no? Es decir, no tienen la menor idea de lo que es empleo público, de quién es el que define las licencias, quién, no saben. Para la administración, para las leyes relacionadas con la compra, yo creo que el colectivo asistencial se comporta así. Y no está mal que se comporte así, porque si no, no tendría que haber compra. Cada uno sabría cómo comprar. Pero hay un piso de conocimiento que los que tienen una función jerárquica están obligados a conocer, porque es de donde nace el PAC. Y si el PAC está mal hecho, el año va a ser malo. Si está mal hecho. Después, además, podemos tener garantizado terremoto, pandemia, dolarización, falta de ley de presupuesto, son otros factores. Pero el primer paso es que se ajuste lo más posible a la realidad de lo que vamos a hacer. Bueno, sé que hablo demasiado, pero me parecía que esto requiere una cosa integral, reconociendo el enorme avance que se hizo en esta dirección, pero diciendo, bueno, ahora tenemos que llegar a la etapa en que esto se distribuya entre esta nueva generación de jefes que lo tienen que hacer, tienen que estar seguros de cómo lo tienen que hacer, tienen que tener una devolución de lo que pidieron, qué va a ocurrir, y la tercera es que tenemos que animarnos a discutir para 2 o 3 líneas, los anticoagulantes es una, si estamos en condiciones o no de dar de una vez en 3 etapas o de qué manera un salto en la generación de la medicación que estamos usando y si esto realmente en el costo-beneficio atención es mejor, igual o peor. Y creo que es así como se resuelve. He fracasado, lo he llevado, hemos discutido en el caso de los anticoagulantes y como nadie puede sacar cuenta del costo invisible, uno termina quedándose en el costo de la cajita. Pero los que están en finanzas saben que el costo no es el costo de la cajita. Gracias, Lauri, te felicito. Gracias por la intervención y me surgieron un par de cosas para contar a partir de lo que dice Lucre. En primer lugar, que más allá de la discusión servicio-unidad requirente, nos pasa un poco con las unidades requirentes que nos dicen, bueno, al final el PAC no quedó cargado, porque a todo esto estamos hablando de una planificación, ¿no? A nivel cronograma, calendario, pero eso después se plasma en esta plataforma que yo les contaba, el comprar. Y hay ciertas cuestiones de forma, digo, qué licitación va primero por unidad requirente, una cuestión de orden cronológico, que después eso lo pedimos nosotros cuando nos llega el pedido, a la hora de contratar pedimos, bueno, qué licitaciones del PAC, qué le agregaste, qué le sacaste, esto que hablamos de la comparación antes de cuál fue la última licitación anterior, cómo salió. Nuestra idea este año es justamente que vamos a salir a pedir el PAC en breve, así que ténganlo en cuenta, es justamente a dar una devolución formal a través del GDE de, bueno, cómo quedó plasmado finalmente en la plataforma y cómo quedó este cronograma, este calendario para cada unidad requirente. Después podemos discutir si la notificación tiene que ser directamente en la unidad requirente o hay que incluir a cada servicio. Esa es otra discusión que me parece que hay que dar, está muy bueno plantearla.
se me ocurre que podemos hablar de hacer ciertas capacitaciones conjuntamente desde los 3 ámbitos, ¿no? Servicios, unidad requiriente, y desde la administración, obviamente, prestamos la absoluta colaboración para evacuar dudas, y obviamente que va a ser algo muy fructífero que va a quedar y que incluso tiene que renovarse por esto de la renovación de espacios y de lugares y de gente nueva que va ocupando ciertos roles. Desde ese punto me parece que está bueno plantearlo y que se haga. Quiero también decir que me parece algo valioso que siempre que aparece yo lo recomiendo. Así como tenemos esta plataforma Comprar, el órgano rector de las contrataciones a nivel nacional es la Oficina Nacional de Contrataciones. Y regularmente saca capacitaciones que se pueden hacer a través de INAP. Hay una muy interesante que es justamente para la unidad requiriente. No hace falta que tengan que acreditar que, bueno, yo soy el representante de la unidad requiriente, sino que la puede hacer cualquier persona que tenga un usuario registrado en INAP. Y de las personas que se la recomendé, la verdad, y que la hicieron, realmente me dijeron que está muy buena. Así que también la recomiendo, es virtual, o sea, no hace falta ir, y me parece que está bueno contarlo y es valiosa, la verdad. Y bueno, creo que con eso sintetizaba todas las ideas. Aparece un actor que antes no estaba, que esto de centrar la atención en los pacientes. Desde el año 2020 hasta ahora estamos generando tanto encuestas de satisfacción a pacientes ambulatorios como internados y una oficina del paciente que tiene una sistematización de información respecto de las quejas y las demandas de los y las usuarios en primera persona, a quienes, por supuesto que todos intentamos representar, pero según los marcos normativos vigentes, es necesario poner en primera persona al actor paciente, que no estemos nosotros profesionales hablando en voz de ellos o quienes compran, decidiendo compras como si fueran los pacientes, sino... Y la realidad es que este año nosotros tenemos la voz de los pacientes. O sea, era difícil pensar que en este hospital hubiera canales sistematizados de información, pero los tenemos. Tenemos una encuesta ambulatorio sistematizada, analizada estadísticamente, que dice qué es lo que los pacientes creen que es una prioridad. Tenemos una encuesta de internación con más de 300 respuestas en donde los pacientes internados dicen qué es para ellos una prioridad, que por supuesto no sale ni millones de dólares ni se paga a exportación, a proveedores que exportan, ¿no? Estamos hablando de cosas que tienen que ver con el confort, con el uso del hospital y que perfectamente podrían incluirse en el PAC. Y no tenemos la decisión de cuál es la unidad requiriente por la que se incluirían en el PAC. ¿Cuál es la unidad requiriente, de alguna manera, a la cual yo, directora de calidad de procesos asistenciales, en un concepto de calidad que tiene que ver con el acceso a derechos que tenemos que defender, cómo es que nosotros hacemos el gesto formal de dejar claro que este año en el PAC la voz de los pacientes está genuinamente en el PAC? Sin que yo tenga que ir pidiendo por favor, porque no lo hago por mí, evitándome la angustia de tener que decir a quién se lo llevo, ¿no? Porque los informes han dado vueltas, la encuesta de internación le falta poco, vamos a tener un informe y la gente se expresa claramente, tanto a través de la gestión de la oficina del paciente, con todo sistematizado, como en las encuestas de satisfacción percibida de los modelos que manda el ministerio. No es que la inventé en mi casa. O sea, con lo cual, si centramos la atención en los pacientes, y este es un circuito de calidad verdaderamente, por favor, no dejemos afuera los canales que tanto nos costó construir. Porque tenemos la voz concreta de los pacientes. ¿Qué unidad requiriente es la que va a traducir la voz de los pacientes en el PAC? Sí, pero yo no voy a estar pidiéndole por favor a cada uno, con quién me reúno yo, por decirte de alguna manera, para definir qué unidad requiriente va a pedir. Bueno, decía yo, pero ahí hay una data, pero hay alguien que compra algo que sea papel con alfiler de gancho dentro del hospital, hay alguien que compra tarjetas de plástico, o sea, están definidas las unidades requirientes.
Hola, ¿qué tal? Problema Claro, el es tema es que el grupo lo eleva. ¿Cuándo se eleva nosotros como electores? a cada unidad requerente. Sumo, es Ok, la yo unidad agarro requerente. como mujeres y pongo todas las unidades requerentes y cada uno elija. No, el tema es así. Vos tenés que saber Cada qué cobra servicio, la- claro, cada servicio, No hay servicios involucrados en esto. no, bueno, en este caso va a ser, Ese es el punto. no, pero en este caso va a ser ustedes como, que es una dirección, una coordinación. Desde la coordinación tienen que mandar el pack a cada unidad requerente. Si de esas, todas esas solicitudes A nosotros salen nos medi- que pidiéndonos el pack, sí, a nosotros coordinaciones, a las unidades requerentes. y Entonces, cada, no, dice pero que si soy cada, coordinación de la estructura asistencial, no soy unidad requerente, no voy a tener idea. sí, pero cada unidad requerente, por lo menos farmacia, le manda a todos los jefes de servicio y a todos los jefes de Sí. departamento. Cambiaron el 40%. Diciendo nueva. Sí, pero hay servicios nuevos, hay secciones nuevas. Hay servicios nuevos, secciones nuevas y todos sistemas de información aún no adaptados, porque son estructuras que están saliendo del 7. Claramente nosotros tenemos por lo menos 40 secciones nuevas y 13 servicios nuevos, independientemente de mi dirección o la dirección de enfermería, digamos. Quiere decir que si ahora están por mandar el pack, ojo, porque hay una reestructura asistencial en plena modificación. Y si no nos enteramos correctamente, Claro. probablemente de alguna manera estemos cometiendo una falta grave de participación. La idea es, por lo menos nosotros lo mandamos a los jefes de departamento, que sabemos que son 17, y Ya no. 19, bueno, a los 19 jefes de departamento, y cada uno sabe quién tiene sus ravioles de abajo. Entonces, que cada cual le mande, Siempre fue a través de sí, pero también Pero hay tres nuevos. Hay 3 nuevos de enfermería, más 2 nuevos de... recibíamos los partes de una otra unidad. Y para nosotros muy importante. Siempre queda, sobre todo en los porque la situación es crítica. Nosotros por lo menos vivimos cuando planteamos que lo que hemos planteado notas, Por eso es muy importante entender que el momento de participación es el armado del pack. Que si yo después mando un GD y pido un Sony, como decirte, por fuera del pack, eso no se va a transformar en una compra hasta que no ingrese en un circuito de compra formal. Ahora lo que tenemos por delante es armar mejor los packs, en un momento clave, ¿no? Como más que clave. Porque si no armamos los packs, después por más que ustedes manden 700 GDs pidiendo una y otra cosa por individual, la excepción. Mi pregunta es, si yo recibo solamente como ñaña, recibe nada más que parte farmacia, del cielo, y no recibe de las otras unidades, ¿cómo hago yo para...? esto hacemos, Graciela, no es por nada que de alguna manera se da este encuentro, es adrede, hay una planificación de encuentro, tiene un sentido hospitalario, y es que si nosotros no generamos este diálogo en este momento, este año iba a pasar tal cual como estaba, sin mala intención. Como decir, con la gente de compra haciendo todo lo posible y nosotros haciendo todo lo posible, pero en definitiva, las unidades requirientes son... Bueno, pero evidentemente no todas las unidades requirientes tienen el mismo mandato. Hay que, desde administración habrá que decirle a la unidad requiriente que por favor le reenvía los servicios. Y si los servicios y departamentos asistenciales no recibimos los PAC del resto de las unidades requirientes, hay alguien que está omitiendo un paso el que para nosotros es esencial. Porque si no, después los molestamos con 250 pedidos porque no participamos de los PAC. O sea, es una cuestión de es una cuestión totalmente de comunicación. Bueno, un poco para ir respondiendo a esto, un poco para ir respondiendo y no quedarnos con ninguna inquietud. La idea es que cada servicio, no obviamente elabore una proyección de lo que se va a hacer y también de lo que se necesita, ¿no? Una cosa es lo que se necesita y otra cosa es lo que se pretende hacer.
se supone que teniendo establecido las cosas que se van a necesitar, ¿sí? se presenta. Bueno, dependiendo de qué tipo de insumo fuera o qué tipo de servicio, ¿sí? Si estamos hablando de una reparación, está claro que la unidad requerente va a ser infraestructura porque centraliza, ¿sí? Digo, la tengo acá Solange y la voy a usar a ella, pobre, pero una reparación de un equipo no la va a centralizar Solange. En todo caso, ella como representante de unidad requerente les dirá, bueno, esto va por este camino, ¿sí? Claro. Digo, desde este lado se presupone que esa actividad y esa ida y vuelta existe, ¿sí? De hecho, cargamos lo que nos viene y en este sentido, digo, nos fijamos que salió antes, que va a salir y termina plasmándose esa información. Ese trabajo, digo, desde este lado se presupone que está. La idea en todo caso sería, bueno, reforzar estos puntos porque evidentemente hay muchas inquietudes y vamos a tener que trabajar, ¿sí? Quería decir dos cosas. No, quería decir dos cosas en relación, hablamos antes, creo que lo habías dicho vos, Lucre, en relación a los proveedores, la idea de que uno debería tener desde la administración la potestad de rechazar a proveedores no solamente porque quizás la oferta sea la mejor, sino por una experiencia negativa. Eso es algo que se puso también en discusión en marco de la implementación del sistema de gestión de calidad. La norma ISO 9001 exige no solamente digo, en este ámbito del proceso de evaluar en el marco de la oferta, que eso es cumplir con los requerimientos normativos del régimen de contrataciones, exige que uno evalúe a los proveedores. La pregunta es, ¿quién evalúa a los proveedores? Entonces, estas son discusiones que venimos dando desde la implementación en el año 2020. Llegamos de alguna manera al consenso desde que el punto de vista técnico evalúa la unidad requerente y hay muchas unidades requerentes y muchos servicios o áreas que a partir de también implementaciones que han hecho en términos de calidad tienen una evaluación técnica propia de la prestación del bien o del servicio, ¿sí? Que eso se hace y entiendo que se tiene en cuenta a la hora de solicitar los insumos. Desde el punto de vista de la administración, la herramienta que venimos desarrollando como para poder decirle a un proveedor, bueno, mira, tu oferta seguramente quizás es la mejor en este contexto, pero no me entregaste las cosas, me decís que me entregas y no me vas a entregar, tenés demoras de cierta cantidad de días. Nosotros esa evaluación la hacemos en función de las multas por mora, ¿sí? Que hablamos de los incumplimientos constantes a la hora de cumplir una prestación y de las rescisiones, que es sinónimo de que llegó a tal punto el incumplimiento que tuviste que rescindir el contrato. La verdad que queríamos de alguna manera, y la norma también de calidad nos exigía, plasmar esa experiencia en algo constructivo de decir, bueno, te presentás ahora y quizás en esta presentación, en esta licitación, sos la mejor oferta, por precio, por calidad, por lo que sea. Voy a volver a pasar por la experiencia de que quizás en un mes me dejes sin entregar pañales, artículos de limpieza, lo que sea, otra vez. Digo, lo que trabajamos es justamente en desarrollar esta herramienta que nos permita tener, bueno, esta información también la estamos optimizando y tenemos un escalafón de calificación de proveedores para tenerlo en cuenta y considerarlo, ¿sí? Hasta ahora no nos pasó que algún proveedor que se presente en una licitación a una oferta buena, es decir, que cumpla y que al mismo tiempo sea un proveedor que haya tenido cierta cantidad de rescisiones importante o un cierto incumplimiento relevante. Eso también lo quería comentar. Bueno, Nilda, y cerramos porque ya Sí, se ya. fue. Seguimos de largo. Sí, realmente hay analfabetismo en este sentido, ¿no? Y es claro que hay un deber de alfabetizar en este sentido. La pregunta concreta y la problemática, bueno, nos atraviesa con el tema de algunas evaluaciones de tecnología sanitaria. Creo que es el punto entre la detección del evento adverso, el daño al paciente o el efecto adverso de una medicación. La miro a Graciela y la miro a María Elena porque, bueno, hay puntualmente quizás, bueno, en el circuito de farmacovigilancia, en la práctica, ¿no? Con determinadas medicaciones. Y de repente esto también ata lo que dijo Cecilia, de decir cuando hay un daño a un paciente o la prevención de un daño al paciente, esos informes por ahí, cómo podrían intervenir en un cambio en la compra o el abastecimiento de determinada o medicación o dispositivos, digamos. Hay daño potencial a los pacientes por no prevención en algunos dispositivos de radiología, ¿no?
Y independientemente que el jefe del servicio lo pida o no, cuando hay reporte de estos eventos adversos, es decir, como ver esta vía de intervenir en estas cuestiones en donde el recurso va a tener que ver con que esté incluido en algún renglón. Y quizás hay cosas que no son de tanto costo. Eso era un poco la cuestión, digamos, de la intervención, de evaluación de tecnologías sanitarias en esto que ata lo que dijo Lucrecia, lo que dijo Daniel, y que fue girando un poco acá, que resumidamente es eso, y la intervención de los efectos malos sobre los pacientes, que ata lo que dijo Cecilia, que es la voz de los pacientes. Creo que esto es interacción, intervención y participación. Cómo se evidencia un farol tarda más en hacer efecto o que la falta de... que es distinto que decir las camas tienen que ser garantizadas. Son distintos niveles, pero cuando hay que verificar que algo que se está proveyendo no sirve, en el caso de un fármaco, habitualmente los informes técnicos de todo lo que sea insumos descartables lo firma el jefe de servicio, porque y respecto a la licitación es lo mismo. En el momento que se hace la licitación, no solo el pliego, sino la nómina la firma el jefe de servicio. Claro, el jefe de servicio interviene en la... o sea, yo compro lo que yo quiero, yo compro lo que ustedes solicitan. Obviamente si se hace una evaluación de lo que fueron gastando de los años anteriores, pre-pandemia, en pandemia, post-pandemia, se hace toda una evaluación, no es así. Lo que se trata de volúmenes es un tema, pero de demostrar que una marca de fumarol se comporta distinto que otra. Pero con respecto a las marcas, lo que hay que hacer son notas. Nosotros con notas podemos desestimar, sin nota no se desestima. Yo he desestimado un proveedor más económico porque técnicamente, bueno, si adjuntamos, no puede ser, no funciona el lote, vencimiento del insumo, o sea, tiene que tener una descripción de por qué no sirve, qué le causó al paciente. El fumarol es un mal ejemplo porque yo logré, después de 3 intentos fallidos, que la nota tuviera mucho más data y fue a vos. Bueno, para cerrar, estamos hablando de dos instancias distintas, ¿no? Cuando llega la solicitud de contratación tiene que estar lo más completa posible y este tipo de cuestiones tienen que estar informadas, porque si no vamos a llegar a una instancia de solicitar solamente un insumo en características generales y quizás lo que quizás nos ofertan después termina no siendo lo que necesitamos. Y después hay que salir a explicar que, no, yo en realidad sí quería este insumo, pero no de estas condiciones. Entonces, en el armado creo que está la clave, ¿no? Sin duda en el armado. Y después quería decir otra cosa, y con esto ya, si quieren, cerramos. Hablamos de los pacientes recién. Nosotros también en el marco de la implementación del sistema de gestión de calidad, de alguna manera nuestro cliente en compras, hablamos, ¿no? Nuestro usuario interno vendrían a ser las unidades requirentes y, correlato, los servicios. Hacemos encuestas también año a año para que justamente nos puedan evaluar, a ver cómo se hizo la gestión, qué cosas podemos mejorar. Desde la recepción también me parece que es valioso. Creo que también me parecía bueno contarlo y creo que ahí también un poco, digo, a partir de esta información y la información que podemos llegar a tener con respecto a encuestas y a expresiones de los pacientes, creo que se conforma, se nuclea y se puede sacar algo muy, muy proactivo y muy positivo. Pero bueno, existe, está y es valioso, los pedimos año a año y hacemos una evaluación de eso también porque nos exige la norma que lo hagamos incluso. En el informe